Mi cuñada me encerró en un closet durante mi baby shower estando embarazada, perdí el conocimiento y casi pierdo a mi bebé. Pero cuando mi suegra descubrió la verdad, le cortó los $50 de tratamientos de fertilidad. Y ahora está divorciada y arruinada. Tengo 28 años. Estoy casada hace 3 años con Tyler. Y hace 6 meses di a luz a la bebé más hermosa del mundo. Pero la historia de cómo llegué aquí es algo que todavía me cuesta procesar porque involucra a mi cuñada Mónica intentando literalmente matarme a mí y a mi hija cuando todavía estaba embarazada. Sé que suena extremo, pero cuando termines de leer esto, vas a entender por qué uso esas palabras exactas, porque lo que me hizo no fue un simple error o una broma que se salió de control como ella intentó justificarlo después. Empecemos por el principio, supongo. Tyler y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos súper jóvenes comparado con la mayoría de nuestros amigos, tipo a los 25 años, y desde el primer día su familia me acogió bien, o eso pensaba yo. Su hermana Mónica tiene 30 años, está casada con Kevin desde hace 5 años, y siempre hubo como una tensión rara entre nosotras que yo nunca terminé de entender completamente. No era nada obvio, ya sabes. Más bien eran comentarios pequeños aquí y allá, como cuando compramos nuestro primer auto usado. Ella dijo algo tipo, «Ah, qué lindo, nosotros tuvimos uno así hace años». O cuando Tyler consiguió un ascenso en su trabajo, ella mencionó que Kevin estaba considerando abrir su propio negocio, porque trabajar para otros tiene un límite. Cosas así, sutiles pero constantes. Y yo siempre las dejaba pasar porque pensaba que tal vez era inseguridad de su parte, o simplemente su forma de ser. La cosa es que Mónica y Kevin llevaban como 2 años intentando tener hijos, y yo sabía que estaban haciendo tratamientos de fertilidad porque Dorothy, mi suegra, nos lo había mencionado un par de veces. Dorothy es de esas mujeres con mucho carácter, bastante adinerada la verdad, y siempre ha sido muy protectora con sus hijos, pero también súper justa, digamos. Lawrence, mi suegro, es más callado pero apoya todo lo que ella decide, básicamente, total que Dorothy estaba pagando los tratamientos de IVF de Mónica porque al parecer eran carísimos, tipo miles y miles de dólares, y Mónica había tenido ya como 3 intentos fallidos para cuando Tyler y yo decidimos empezar a buscar bebé. Nosotros no estábamos apurados, la verdad, pero tampoco queríamos esperar mucho más porque yo siempre quise ser mamá joven, y Tyler estaba en el mismo canal. Resulta que quedé embarazada literalmente en el primer mes de intentarlo, y cuando me hice la prueba y salió positiva no podía creer lo rápido que había pasado. Tyler estaba emocionadísimo, yo estaba emocionadísima, era como un sueño hecho realidad, ¿sabes? Esperamos hasta las 12 semanas para contarles a nuestras familias porque queríamos estar seguros de que todo iba bien, y cuando finalmente lo anunciamos, hicimos una cena en casa de los papás de Tyler, con toda la familia. La reacción de todos fue increíble, mis suegros lloraron de felicidad, mi mamá también estaba ahí y se puso súper emotiva, todos nos abrazaban y felicitaban, pero Mónica se quedó sentada en el sofá con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos para nada. Intentó actuar normal. Dijo algo como, «Felicidades. Qué emoción», pero con un tono tan plano que todos nos dimos cuenta de que algo pasaba. Kevin intentó animarla un poco, pero ella básicamente lo ignoró, y como a los 20 minutos de que dimos la noticia, se paró y dijo que no se sentía bien, y que se tenían que ir. Yo me sentí mal, obviamente, porque entendía que para ella debía ser difícil escuchar que yo estaba embarazada cuando ella llevaba tanto tiempo intentándolo, pero tampoco era mi culpa, ¿me explico? Los siguientes meses fueron raros. Mónica básicamente dejó de hablarme. Cuando nos veíamos en reuniones familiares, ella me saludaba de lejos, y luego se iba a hablar con otros. Evitaba cualquier conversación sobre el embarazo, aunque todo el mundo obviamente quería hablar de eso, porque era emocionante para la familia. Dorothy me dijo un par de veces que le diera tiempo, que Mónica estaba pasando por un momento difícil con los tratamientos y que no lo tomara personal, y yo traté de ser comprensiva, aunque dolía sentir ese rechazo tan obvio de alguien que se suponía era mi familia. Tyler y yo compramos una casa nueva cuando yo tenía como 5 meses de embarazo. Era una casa preciosa con 3 habitaciones y un jardín, perfecta para empezar nuestra familia, y estábamos súper emocionados arreglando el cuarto del bebé y preparando todo. Mi mamá y Dorothy insistieron en hacerme un baby shower, y yo al principio no quería nada muy grande, pero ellas dijeron que era importante celebrar, que era mi primera hija, y que merecía algo especial. Decidimos hacerlo en nuestra casa nueva, porque teníamos el espacio y porque queríamos como estrenar la casa con algo lindo, ¿sabes? Invitamos a toda la familia de ambos lados, amigas mías del trabajo, algunas amigas de la universidad,
En total éramos como 30 personas, y fue hermoso todo. La decoración estaba preciosa con globos rosas y blancos. Había una mesa llena de comida, juegos típicos de baby shower, todo. Mónica llegó con Kevin como una hora tarde, y cuando entró, yo estaba abriendo regalos rodeada de gente. Ella me saludó con un abrazo súper rápido y frío. Dejó un regalo en la mesa, y se fue a sentar en una esquina con Kevin. Durante toda la fiesta la vi prácticamente inmóvil, con cara de amargada, mirando su teléfono cada 5 minutos, y yo intenté no darle importancia aunque era imposible no notarlo. La cosa se puso rara después de que terminamos de abrir los regalos, y la gente empezó a dispersarse un poco por la casa. Yo estaba en la sala platicando con mis amigas Catherine y Victoria cuando Mónica se me acercó, lo cual me sorprendió porque llevaba meses evitándome, y me dijo que si podíamos hablar en privado un momento. Le pregunté si todo estaba bien, y ella dijo que sí, que solo quería hablar conmigo de algo importante. Y yo pensé que tal vez finalmente iba a disculparse por su actitud, o tal vez quería abrirse sobre lo que estaba sintiendo con lo de la fertilidad. Le dije que sí, obvio, y la seguí hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Caminamos hasta el final del pasillo donde estaba el cuarto de lavandería y un closet grande que usábamos para guardar cosas de limpieza, aspiradora, esas cosas. Mónica se detuvo ahí y yo me paré al lado de ella, esperando que empezara a hablar. Pero en lugar de eso, ella abrió la puerta del closet y me dijo: ¿Puedes alcanzarme esa caja de ahí arriba? Señalando adentro. Yo me asomé porque estaba oscuro y no veía ninguna caja, y cuando me giré para decirle que no veía nada, ella me empujó con las 2 manos por la espalda y yo caí dentro del closet. Me golpeé la rodilla con algo, y antes de que pudiera reaccionar, escuché la puerta cerrarse y el seguro girando. Todo pasó en, literalmente 3 segundos. Y yo me quedé ahí, en la oscuridad total, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Empecé a tocar la puerta y gritar: «Mónica, ¿qué haces? Abre la puerta», pero no hubo respuesta. Intenté girar la manija desde adentro, pero estaba completamente bloqueada. Y entonces empecé a sentir el pánico subiendo, porque yo tengo claustrofobia severa desde que era niña. Quedé atrapada en un elevador cuando tenía como 7 años por casi una hora, y desde entonces los espacios cerrados y oscuros me generan una ansiedad horrible, como ataques de pánico reales, y Tyler lo sabía. Toda mi familia lo sabía. Incluso Mónica lo sabía porque había salido en conversaciones antes. Empecé a golpear la puerta más fuerte gritando: «Sácame de aquí, por favor», y podía escuchar mi propia respiración cada vez más acelerada. El closet era pequeño, tipo 1,5 por 1,5 metros, y hacía un calor horrible ahí adentro. Intenté calmarme pensando en que alguien me iba a encontrar pronto, que había 30 personas en la casa y alguien me iba a buscar, pero mientras más pasaba el tiempo, más difícil se hacía respirar. Sentía que las paredes se me venían encima, el corazón me latía tan rápido que pensé que iba a explotar, y empecé a sentir náuseas terribles. Seguí golpeando la puerta y gritando hasta que literalmente no pude más. Las piernas me dejaron de responder, todo se puso borroso, y lo último que recuerdo es deslizarme contra la pared hasta quedar sentada en el suelo. Tyler me contó después que pasaron como 20 minutos antes de que alguien notara que yo no estaba. Él había estado afuera en el jardín mostrándoles a unos tíos el patio, y cuando regresó a la casa preguntó por mí. Catherine le dijo que me había visto irme con Mónica hacia las habitaciones, y Tyler fue a buscarme. Dice que revisó todas las habitaciones gritando mi nombre, cada vez más preocupado porque no tenía sentido que yo hubiera desaparecido así, y entonces escuchó un ruido débil que venía del closet del pasillo. Abrió la puerta y me encontró inconsciente en el suelo, pálida, sin responder, y entró en pánico total. Me cargó hasta la sala gritando que llamaran una ambulancia. Y dice que fue el momento más aterrador de su vida porque no sabía si yo estaba bien, o si el bebé estaba bien, o qué demonios había pasado. Mónica seguía en la fiesta, por cierto, actuando como si nada hubiera pasado, platicando con su mamá en la cocina, como si ella no me hubiera literalmente encerrado ahí. Cuando la ambulancia llegó, Tyler se subió conmigo y me llevaron al hospital. Y yo empecé a recuperar la conciencia en el camino. Lo primero que sentí fue su mano apretando la mía, y su voz diciendo: «¿Estás bien, amor? ¿Ya estás bien? Vamos al hospital». En el hospital me hicieron 1000 exámenes. Pusieron monitores en mi panza para revisar al bebé. Me tomaron la presión como 50 veces. Me hicieron preguntas sobre qué había pasado, y yo estaba tan desorientada y asustada que apenas podía hablar. Tyler les explicó dónde me había encontrado, y los doctores dijeron que había tenido un ataque de pánico severo que me había causado desmayarme, mas la deshidratación y el estrés habían sido peligrosos para el bebé. Me dejaron internada esa noche en observación para asegurarse de que todo estuviera bien.
Y gracias a Dios, los latidos del bebé eran normales, y no había señales de que algo malo hubiera pasado, pero los doctores me advirtieron que había estado en riesgo real, y que tuve suerte de que Tyler me hubiera encontrado cuando lo hizo. Esa noche, en el hospital, Tyler me preguntó exactamente qué había pasado, y yo le conté todo, desde que Mónica me había pedido hablar en privado, hasta el momento en que me empujó al closet y me encerró ahí. Tyler estaba furioso. Tipo nunca lo había visto tan enojado en los 3 años que llevábamos casados. Las manos le temblaban, y me dijo, voy a matar a esa perra. Pero yo le pedí que se calmara porque necesitábamos pensar bien cómo manejar esto. Él llamó a sus papás esa misma noche y les contó lo que había pasado, y Dorothy se presentó en el hospital a las 11 de la noche, hecha una furia queriendo saber todos los detalles. A la mañana siguiente me dieron de alta con la condición de que guardara reposo por unos días y evitara cualquier tipo de estrés, como si eso fuera posible después de lo que había pasado. Tyler me llevó a casa, y encontramos como 5 mensajes de voz de Dorothy, diciendo que había citado a toda la familia a una reunión en su casa esa tarde, que era obligatorio que todos estuvieran ahí, que esto se iba a resolver de una vez por todas. Yo no quería ir, la verdad. Estaba exhausta física y emocionalmente, pero Tyler dijo que era necesario, que Mónica tenía que enfrentar lo que había hecho frente a todos. Llegamos a casa de Dorothy como a las 3 de la tarde, y ya estaban todos. Ahí, mis suegros, Mónica y Kevin, los hermanos de Tyler, un par de tíos. Mónica estaba sentada en el sofá luciendo nerviosa pero desafiante al mismo tiempo, con los brazos cruzados y evitando hacer contacto visual conmigo. Dorothy nos hizo pasar y básicamente empezó la reunión diciendo que necesitábamos aclarar exactamente qué había pasado el día anterior, que alguien había puesto en peligro a su nieta y a su nuera, y que eso no se iba a quedar así. Tyler contó toda la historia, desde el principio hasta que me encontró inconsciente, y cuando terminó todos voltearon a ver a Mónica esperando una explicación. Ella se encogió de hombros y dijo algo tipo, fue una broma, no pensé que fuera a reaccionar así, y yo sentí que me hervía la sangre porque, ¿una broma? ¿Encerrar a una mujer embarazada con claustrofobia severa en un closet oscuro es una broma? Le grité que no era ninguna broma, que ella sabía perfectamente que yo tengo claustrofobia, que ella me había encerrado ahí a propósito sabiendo que me iba a pasar algo malo. Mónica empezó a ponerse a la defensiva diciendo que yo estaba exagerando, que solo habían sido unos minutos, que ella iba a regresar a sacarme pero se le había olvidado, y Kevin intentó defenderla diciendo que estaba seguro de que no había tenido malas intenciones. Ahí fue cuando Dorothy explotó y le dijo a Mónica que dejara de mentir, que ella sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho, y Mónica se quedó callada mirando el suelo. Dorothy siguió y dijo que Mónica había estado furiosa con mi embarazo desde el día que lo anunciamos, que le había dicho cosas horribles sobre mí a ella en privado, que había dicho que no era justo que yo hubiera quedado embarazada tan fácil cuando ella llevaba años intentándolo, que yo no merecía ser madre, que le había robado la atención de la familia. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, sabía que Mónica no me quería, pero no. Tenía idea de que sentía ese nivel de odio hacia mí. Catherine y Victoria, que también estaban ahí porque eran cercanas a la familia y habían sido testigos de todo, confirmaron que habían escuchado cuando Mónica me pidió hablar en privado y que habían visto la expresión en su cara, que no era de alguien que quería disculparse, sino de alguien que tenía intenciones raras. En ese momento, yo ya estaba llorando, no de tristeza, sino de rabia y frustración, y le dije a la familia que tenían que elegir, o Mónica o yo, porque no iba a permitir que alguien que había intentado hacerme daño a mí y a mi bebé siguiera siendo parte de nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Tyler me apoyó completamente y dijo que él tampoco quería volver a ver a Mónica nunca más. Algunos de los tíos intentaron mediar diciendo que éramos familia y que teníamos que encontrar una forma de resolver esto, pero yo me mantuve firme, y Dorothy me sorprendió cuando dijo que ella me apoyaba, completamente. Dorothy miró a Mónica y le dijo que le retiraba todo el apoyo financiero que le había estado dando para los tratamientos de fertilidad, que no iba a seguir pagando ni $1 más, y que hasta que Mónica no se disculpara sinceramente y entendiera la gravedad de lo que había hecho, ella no era bienvenida en su casa. Mónica se puso pálida y empezó a llorar diciendo que no podía hacerle eso, que ella necesitaba esos tratamientos, que sin ellos nunca iba a poder tener hijos, pero Dorothy fue inflexible. Lawrence, que casi nunca habla, apoyó a su esposa y dijo que estaba de acuerdo con la decisión. Mónica literalmente se tiró de rodillas frente a mí y empezó a suplicar que la perdonara, que había sido un error terrible, que ella no quería hacerme daño de verdad, que estaba desesperada y celosa, y que había actuado sin pensar. Yo la miré ahí en el suelo llorando y supliendo, y no sentí nada,
Ninguna compasión, ninguna lástima, solo un vacío y un cansancio profundo. Le dije que no aceptaba sus disculpas porque no eran sinceras, que solo estaba arrepentida porque había consecuencias, no porque realmente entendiera lo que me había hecho. Nos fuimos de esa reunión, y básicamente cortamos todo contacto con Mónica y Kevin. Tyler bloqueó a su hermana de todos lados. Yo hice lo mismo, y les pedimos a nuestras familias que no nos dieran ninguna actualización sobre ellos porque no nos interesaba. Pasaron como 8 días en relativa paz. Yo estaba guardando reposo en casa y tratando de procesar todo lo que había pasado, cuando una amiga me mandó un screenshot de una publicación que Mónica había hecho en Facebook. La publicación era básicamente un ataque completo hacia mí, diciendo que yo era una persona manipuladora que había puesto a toda la familia en contra de ella, que había exagerado completamente lo que pasó para hacerme la víctima, que ella solo había querido hacer una broma inocente, y que yo la estaba castigando de la forma más cruel posible, destruyendo su única posibilidad de ser madre. Tenía como 100 comentarios de gente que no conocía la historia completa apoyándola y diciendo cosas horribles sobre mí, que era una envidiosa, que estaba celosa de Mónica, que era una mala persona por alejarla de su familia. Tyler quería responder públicamente y contar la verdad, pero yo le dije que no valía la pena, que la gente que importaba sabía lo que realmente había pasado, y que no íbamos a entrar en ese juego. En lugar de eso, varios miembros de la familia que vieron la publicación comentaron defendiéndome y poniendo a Mónica en su lugar, y eventualmente ella terminó borrando el post porque le estaba saliendo contraproducente. Los siguientes meses fueron difíciles emocionalmente, pero mi embarazo siguió adelante sin complicaciones médicas, gracias a Dios. Dorothy y Lauren se convirtieron en mis principales apoyos junto con Tyler. Venían a visitarme constantemente, me ayudaban con los préstamos con Ventame, preparativos finales para el bebé, estaban súper emocionados por la llegada de su nieta. Por Dorothy me enteré que Mónica y Kevin estaban teniendo problemas serios en su matrimonio, que el negocio que habían abierto juntos no estaba yendo bien y que estaban considerando venderlo, y que sin los tratamientos de fertilidad Mónica había caído en una depresión fuerte. Pero honestamente yo no sentía nada al escuchar eso, como que había agotado toda mi capacidad de empatía hacia ella. Di a luz 6 semanas antes de escribir todo esto, una niña hermosa y completamente sana de 3,5 kilos, y fue el día más feliz de mi vida a pesar de todo lo que habíamos pasado para llegar ahí. Tyler estuvo conmigo todo el tiempo. Mis suegros llegaron al hospital apenas recibieron la noticia. Mi mamá también. Fue un momento perfecto rodeado de las personas que realmente importaban. Mónica obviamente no estaba ahí, ni se enteró hasta días después por terceros. La última actualización que tuve es que Mónica y Kevin anunciaron hace como 2 semanas que se están divorciando y que van a vender el negocio que abrieron juntos, porque no está siendo rentable, y porque ya no pueden trabajar juntos después de todo lo que pasó. Dorothy me dijo que Mónica había intentado contactarla varias veces pidiendo hablar, pero que ella se mantiene firme en su posición de que no va a haber ningún tipo de relación hasta que Mónica demuestre con acciones, no solo palabras, que realmente entiende lo que hizo, y que ha trabajado en sí misma para cambiar. Yo estoy en casa ahora con mi bebé. Tyler ha sido un papá increíble desde el primer segundo, y tratamos de enfocarnos en nuestra nueva vida como familia, y no en todo el drama que dejamos atrás. Todavía tengo días donde me enojo pensando en lo que Mónica me hizo, en lo que pudo haber pasado si Tyler no me hubiera encontrado a tiempo. Pero luego miro a mi hija y siento que todo valió la pena. Dorothy y Lawrence vienen a visitarnos cada semana, están completamente enamorados de su nieta, y han dejado muy claro que mientras Mónica no cambie realmente, ella no tendrá lugar en la vida de esta familia. ¿Hice lo correcto cortando a Mónica completamente de mi vida? Algunas personas me han dicho que fui muy dura, que debería darle otra oportunidad especialmente porque es la hermana de Tyler, pero yo sigo pensando que nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de mi hija, sin importar qué estuviera pasando en su propia vida. La familia de Tyler me ha apoyado en esta decisión al 100%, y eso es lo que importa al final del día, supongo.